Mi exposición tiene básicamente tres partes, ¿no? Una primera parte introductoria, que en realidad voy a pasar rápido porque seguramente ya han tocado esos puntos, como antecedentes, como para poner en contexto. Y una segunda parte, un poco, qué es lo que se ha hecho hasta ahora, que se registra, ¿no? A lo largo de estos 10 años, que se tiene, básicamente en base a la información del administrador, de Infogas. Y lo más importante para mí es las últimas diapositivas que tienen que ver con qué hacemos acá en adelante, cuáles son los retos o las tareas pendientes, ¿no? Entonces empezamos. Como le dije, la primera parte es un poco de reseña de la creación del Consejo, ¿no? Como ya saben, empieza este tema en agenda del Estado por el año 2004, donde 3 sectores productivos vinculados a este tema, MINEM produce también COFIDE, MTC y CONAM, ¿no? Se reúnen para diseñar y dar un marco normativo que ayude al tema de la promoción y consumo y masificación del gas natural, ¿no? Se materializa este acuerdo en una norma sectorial de energía y minas, el Decreto Supremo 6/2005, que lo que hace es justamente reglamentar, ¿no?, la instalación y operación de establecimientos de venta al público de gas natural, crea el sistema de control de carga del GNB y crea también el Consejo Supervisor, ¿no? En ese mismo año, de acuerdo al marco normativo, el Consejo Supervisor nombra a COFIDE como administrador del sistema a través de la celebración de un contrato de fideicomiso en la que COFIDE es fiduciario, ¿no? También en ese mismo año, no tengo el dato exacto en realidad, COFIDE ya establece el programa de financiamiento y conversión de gas natural y una línea de crédito con la denominación de Cofigas, que ha ayudado en alguna medida a que estas conversiones vayan dándose año a año, ¿no? Lo que tengo ahora es un poco el marco normativo casi en el mismo tiempo que ha venido acompañando estos hechos en materia de supervisión de carga de gas natural, ¿no? El punto de partida seguramente es esta ley 27.133.000, ¿no?, que es de promoción del desarrollo de la industria de gas natural, ¿no?, hace 10 años atrás. Y luego vienen ya los decretos que he mencionado de la creación del sistema, ¿no?, directivas, ¿no?, al interior del Consejo, ¿no?, y finalmente la celebración del contrato de fideicomiso en septiembre del 2005 con COFIDE, que justamente ya va por cumplir también 10 años. Este año es un año importante porque justamente hay que revisar y hay que también renovar este contrato, ¿no? Hay que renovar este contrato. Algunas cosas más sobre el sistema. El Consejo Supervisor, el administrador, ¿no? Como sabemos, el sistema de control de gas natural básicamente administra toda la información, ¿no?, que se acumula o que genera, ¿no?, toda la estructura de proveedores que participan en esto, los consumidores y demás agentes que participan, ¿no?, de este mercado del gas natural vehicular, ¿no? Y el Consejo es un órgano multisectorial, ¿no? Hay 3 sectores que participan en esto, cada uno tiene un representante, como sabemos, y su principal función es garantizar que este sistema funcione, ¿no? De eso se trata. Y al mismo tiempo designar al administrador, que, como hemos dicho, se ha optado por la figura del contrato de fideicomiso, ¿no? Pero a su vez, la norma que regula sus funciones establece también facultades para emitir directivas, porque ciertamente, es decir, le da facultades normativas, ¿no?, porque no es suficiente el marco legal a nivel de ley o de decreto supremo, y aún va más todavía normas reglamentarias para regular situaciones a través de directivas, ¿no? Y asimismo ver el tema presupuestal o la generación, el esquema de generación de recursos para el sostenimiento del sistema, ¿no? Y también para proponer como consejo, ¿no?, la dación de normas sectoriales para el funcionamiento del sistema, ¿no? Es decir, normas del energía y minas, MTC o produce según sea el caso, ¿no? Y el administrador básicamente es el encargado, ¿no?, de la implementación, ¿no?, de lo que acuerda el Consejo, ¿no?, de lo que dicen las normas y hacer que este sistema funcione, ¿no?
Si lo vemos gráficamente, más o menos esto sería la estructura, ¿no? Tenemos fideicomitentes por un lado, ¿no? El Consejo Supervisor, las normas hablan también y establece el órgano consultivo, ¿no? Que es un tema que lo voy a tocar en la parte final, ¿no? Que si bien se instituyó, se creó, pero no entró en funcionamiento. Tenemos al fiduciario, que es COFIDE, ¿no? Cuya denominación comercial es Infogas, ¿no? Y tenemos abajo la relación de los participantes, ¿no? Es un mercado relativamente complejo porque no se trata de supervisar a una empresa, ¿no? A un proveedor. Entonces aquí hay varios participantes y por tanto es importante, digamos, la participación de los sectores y un consejo justamente, ¿no? Para ver en conjunto el tema, ¿no? Y como sabemos, los participantes son los diferentes actores que participan en el mercado, desde los proveedores de los vehículos nuevos, ¿no? Los talleres de conversión, los proveedores de equipos completos, ¿no? Las entidades certificadoras, estaciones de servicio, entidades financieras, los usuarios vehiculares, los dueños de los vehículos, ¿no? Y empresas certificadoras, ¿no? El siguiente cuadro, los dos siguientes cuadros, lo que va más o menos detallar, y lo puede leer en las diapositivas, no voy a leer cada punto, digamos, es cómo ha venido evolucionando el sistema de control de carga, ¿no? Entonces, de lo que se empieza con la creación del consejo, ¿no? De pronto no se tiene un hosting, pero todavía se aloja la información en el hosting de PGN, ¿no? Hay un tema de actualización de información vía correo electrónico, era lo más avanzado que se podía tener en ese momento, ¿no? Así cada año, en el 2007 ya el hosting está en COFIDE, ¿no? Ya se empiezan a desarrollar los módulos certificadores y financieros y algunos formatos, ¿no? En el año 2008 se implementan mejoras a la herramienta de control e implementación de reportes de las EDES y IFIS, ¿no? Hay una mejora en el reporte también a SUNAT, implementación del reporte de auditoría de créditos, se inicia el desarrollo del módulo del PEC con Produce, o sea, recién Produce empieza a desarrollar un módulo de proveedores de equipos completos en el año 2008, ¿no? Para vehículos nuevos y concesionarios, y en el 2009 más cosas, así que se va mejorando el sistema, hay reporte de recaudación ya diaria, ¿no? Se crea finalmente el módulo PEC, ¿no? Que se empieza aquí en el 2008, se recolecta información histórica de constancias y de aprobación de Produce, porque todo había que meterlo al sistema, ¿no? Retrocediendo un poco lo registrado manualmente, ¿no? En fin, hay implementación de mejoras en el control de certificaciones, implementación de mejoras también en las reglas del negocio, es decir, hay que ir también diciendo a los participantes, ¿no? Estas son tus obligaciones, tus deberes también cuando entres a este mercado, ¿no? En el año 2010 ya se implementan alertas de los consumos irregulares y empiezan los bloqueos automáticos, ¿no? Hay mejoras al módulo PEC, ¿no? Y se implementan mejoras en las reglas de negocio también, de acuerdo un poco a la casuística, a lo que va pasando en el mercado, ¿no? En el 2011 hay implementación del CRPC, otro módulo del sistema, ¿no? Se implementan el dato de radio de giro para que las estaciones controlen a determinados tipos de vehículos, ¿no? Nuevo control de vencimiento de cilindros, mejoras en el control de chips en talleres, etc., ¿no? En el 2012, implementación del registro de talleres autorizados, ¿no? Para desmontar cilindros, mejoras en más formatos en el formato 2, reporte de movimiento de cilindros, etc. En el 2013 se tiene la actualización del peso de los vehículos, que es un tema importante para la carga del combustible y del GNV, ¿no? También hay un control del ratio de giro a cargo de Sindermin, el reporte automático de la CIFI sobre los vehículos bloqueados, ¿no? Nuevo módulo de gestión de transferencias, implementación de nueva información estadística en la página web. Y el año pasado lo que ha habido es básicamente la implementación de controles de información de SUNARP, ¿no? Lamentablemente no hay una automatización, no hay una conexión, ¿no? Entre el administrador
y la información que produce SUNARP, sino que todavía hay que ir pidiéndole, hay que ir registrando, no estamos en línea conectados, ¿no? Desarrollo de opciones para la revisión de cilindros tipo 2, mejora de reportes en el formato 2 de talleres, ¿no? Se crea el reporte y movimiento de créditos IFI, en fin, ¿no? Es un poco, digamos, como referencia de lo que, cómo se ha creado el Consejo, que se ha hecho a los inicios y cómo ha venido evolucionando, ¿no? Lo que tengo a continuación son unos cuadros, ciertamente, de los resultados que se han venido dando, ¿no?, a lo largo de este periodo, ¿no? Este primer cuadro nos dice, por ejemplo, de que más de 200.000 vehículos han sido convertidos e inscritos en el sistema, ¿no? Y aquí tenemos entonces cómo desde el año 2005 ha venido esto evolucionando, ha venido creciendo exponencialmente, ¿no? Entonces, es un número importante, creo que está dentro de las metas, ¿no? El siguiente cuadro, bueno, debo decir también que de esos 200.000 vehículos, ¿no?, casi el 50% de la mitad ha sido financiado, esas conversiones por COFIDE, ¿no? El 98% de los vehículos convertidos se mantienen activos, ¿no? Entonces aquí tenemos ya una menor cantidad, pero de todos esos registrados están activos, es decir, tienen un chip activo, ¿no? Y de los que tienen el chip activo, ¿no?, bueno, este es el tema del financiamiento, ¿no?, cerca del 50% de conversiones financiadas, ¿no? Acá la barra que está en azul son los vehículos financiados y los que están en verde, vehículos que han pagado al contado, ¿no? Sobre todo en los primeros 5 años ha sido muy fuerte el tema del financiamiento, ¿no? Entiendo que la línea de crédito se mantiene, solo que aquí había una mayor demanda, aquí hay una menor demanda, ¿no? En fin, hay temas también, creo que con los bancos, que no siempre han sabido vender el producto, y este es un poco. Entonces, cerca del 50% de las conversiones han sido financiadas por COFIDE, ¿no?, y los bancos. Este cuadro lo que nos dice un poco es cuál ha sido el comportamiento, vamos a hacer un comparativo, ¿no?, del precio del gas del GNB frente a otros combustibles, ¿no? Y lo que sí creo que podemos coincidir es que el precio del GNB sigue siendo competitivo en el mercado, ¿no? Claro, la comparación no es sencilla, no es fácil, ¿no? Lo que aquí se ha hecho un esfuerzo es por establecer equivalencias en función al BTU, que tiene que ver con, ¿no?, esta medida, esta unidad de medida que nos permite un poco estandarizar. Entonces, llevando al BTU, tenemos que el precio del GNB en el mercado es el más bajo frente al GLP, ¿no?, la gasolina 90, 95, ¿no?, etcétera. Pero yo resalto algo más, ¿no? Es un precio además que se mantiene estable en el tiempo, con algunas pequeñas caídas, luego se recupera, frente a lo que pasa con los otros combustibles, ¿no?, de un momento en que suben, bajan también, pero un poco inestable. Entonces, de pronto que hoy la circunstancia es particular, porque sabemos que estos combustibles están bajando de precio, habrá muchas razones detrás, pero esto podría nuevamente, ¿no?, elevarse, y de manera que el gas natural, en mi opinión, sigue siendo una buena opción y digamos, nos puede dar cierto optimismo para el futuro, para seguir avanzando, ¿no?, las conversiones. Muy bien. ¿Qué más? El 80% de vehículos activos se mantienen en circulación, ¿no? De todos los activos, el 80% estaría en circulación. Aquí tenemos vehículos activos que están en la barra azul, vehículos en circulación en rojo, ¿no? Aquí el porcentaje, ¿no? Ya. Entonces, eso es un poco la información que arroja el sistema, ¿no? Muy bien. Obviamente, parte de la función del administrador, del sistema, es que tiene que haber un tema de control, ¿no? Y aquí tenemos el tema ya de los bloqueos, de vehículos bloqueados por cargas irregulares online, ¿no?, en línea. Hay un sistema, un software informático que controla esto, entonces se pueden hacer bloqueos en línea, ¿no? Aquí tenemos las estaciones de servicio, ¿no?, y la cantidad de vehículos bloqueados por estación de servicio en este periodo, ¿no? Ya, hay detecciones y bloqueos de vehículos.
Es un dato importante, creo, y es bueno resaltarlo, que a lo largo de este periodo de 10 años, el esfuerzo que han hecho los diferentes sectores, ¿no?, el sector privado, de apostar por el GNB ha significado un ahorro aproximadamente de 8.000 millones, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado en el Perú si no hubiéramos entrado a explorar este mercado y hacer las conversiones y usar este combustible? Entonces hubiéramos gastado 8.000 millones de más, ¿no? Aquí igual, estas comparaciones están con el BTU, ¿no? Y aquí un poco pueden ver ustedes las equivalencias, ¿no? Acá en este cuadrito están un poco las equivalencias. Entonces más o menos nos arroja que esto ha significado en este periodo un ahorro, ¿no?, de aproximadamente 8.000 millones de soles. Y aquí un poco esto se reparte entre automóviles, camiones, ¿no?, transporte público y transporte móvil. Pueden ver un poco más. En lo que toca en particular a Produce, cuando hablamos del módulo P que se implementa a partir del año 2009, estos un poco son los registros que queremos compartirlos, ¿no? Entonces aquí viene el tema de la homologación y revisión de los cilindros desde el año 2009, ¿no?, con una buena acogida en el 2013 respecto de cilindros, ¿no?, y esto respecto de reguladores, ¿no? Reguladores claramente en el 2009 tuvo una mayor participación, y porque estos son los datos que se registran, ¿no?, en cuanto a homologación de equipos, ¿no? Y finalmente, en cuanto a estos datos, creo que podemos decir que además, ¿no?, de otras cosas, y teniendo en cuenta también que sí, ciertamente hay problemas por superar, hay, ¿no?, cosas por mejorar, también podemos, creo, concluir que sobre todo el mercado formal en el que use el GNB es un mercado seguro, ¿no? Creo que no es un problema el tema de incidencias recurrentes, ¿no? Lo que sí esto puede pasar son los mercados informales, que es donde hay que supervisar más, ciertamente. La última parte de mi exposición ya tiene que ver un poco con qué estamos pensando y qué se va a hacer en adelante, ¿no? ¿Cuál es la situación frente a la situación actual? ¿Qué es lo que hay que hacer? En particular como el Consejo, ¿no?, como Consejo Supervisor. Primero, creo que es importante tomar en cuenta el importante rol que cumple el Consejo Supervisor en todo esto, ¿no? Yo soy consciente de eso, sé cómo funcionan los organismos reguladores, sé lo importante de su papel, ¿no? Un mercado no va a prosperar ni va a florecer si el órgano supervisor, digamos, no desempeña su papel adecuadamente. De manera que el Estado, el Consejo y los particulares finalmente somos aliados, porque lo que queremos es que ganemos todos en este negocio, ¿no? Entonces, a partir de la primera sesión de este año, lo que estamos haciendo es justamente jugar ese papel ¿no?, protagónico en este tema. El primer acuerdo ha sido en este año 2015, en enero, ¿no?, un cronograma de sesiones ordinarias preestablecida al inicio del año, ¿no? Podría parecer simple, pero conociendo un poco la dinámica de los sectores, ¿no?, y el trabajo de los directores generales, en realidad es fundamental establecer claramente cuáles son las sesiones ordinarias que se van a dar a lo largo del año, por lo menos, ¿no? De manera que eso va a permitir que ex ante ya cada miembro, por un lado, separe su agenda y, digamos, y evite que se cruce y evite que falte, evite que mande al alterno, ¿no? Entonces, eso en cuanto a sesiones ordinarias. Y también he notado mucha predisposición de los miembros de también convocar a sesiones extraordinarias cuando las necesidades lo requieran, ¿no? Frente a todas estas circunstancias, seguramente vamos a ir programando en sesiones extraordinarias, ¿no? Normalmente cuando, ¿no?, se sesiona, participan los miembros, ¿no?, se termina la sesión y se vuelvan a reencontrar de un tiempo, ¿no? Entonces hay un problema por ahí operativo, en mi opinión, ¿no?
Yo vengo de trabajar en Indecopi muchos años, sé cómo funcionan los órganos colegiados, ¿no? Y a mí me parece importante la labor de una Secretaría Técnica al interior del Consejo, ¿no? Entonces lo que hemos hecho también es crear una Secretaría Técnica, ¿no? Al interior de la entidad que preside el Consejo, ¿no? Porque este secretario técnico lo que va a hacer justamente es hacer el seguimiento, armar la agenda, hacer el seguimiento, coordinar con el administrador. Y es más, los directores a veces por, ¿no?, situaciones de los movimientos en los cargos podemos rápidamente rotar, pero el secretario técnico es, digamos, es el que más tiempo permanece y por tanto puede hacer un seguimiento, ¿no? Y al final los directores que estamos ahí hacemos una carrera en posta, pero el secretario técnico le puede decir, esto, en esta situación aquí ha visto lo que hay que hacer. Entonces eso, por más, ¿no?, voluntad que tenga un director miembro cuando ya no está en la entidad, no lo va a poder trasladar adecuadamente, ¿no? Entonces tenemos una Secretaría Técnica al interior por acuerdo del Consejo, ¿no? Y tercero, en este tema del rol del Consejo, considero importante también la participación de los miembros titulares, ¿no? Justamente todo esto también apunta a ese lado, ¿no? Porque, como les digo, si la sesión la programamos de un momento a otro, es muy fácil y el papel que cumplen estos directores es sumamente importante, ¿no? Los sectores son muy dinámicos, se mueven, las cosas van, pero si ya está agendado, entonces ya puede prever. Y en particular, personalmente yo estoy haciendo una exhortación a los directores generales que participen porque estamos frente, en mi opinión, a una actividad sumamente importante, ¿no? Y tenemos una sesión el día de mañana, porque como le dije, se ha cronogramado cada 2 meses. Entonces, el siguiente punto tiene que ver con hay que trabajar apertura y participación de los interesados, ¿no?, de los stakeholders en este negocio del gas natural, ¿no? Y ciertamente yo soy partidario de coordinar, ¿no?, y establecer reuniones de trabajo con todos los interesados, ¿no? He tenido la oportunidad de reunirme con la Cámara también, ¿no?, con la Asociación de Grifos, y le debo una visita a la Asociación de Grifos que ya tenemos fijada para la primera semana de abril. Entonces, como en todo, en realidad cuanto más se ponen los temas en la mesa, cuanto más se conversa, se encuentran, digamos, las salidas a los problemas. Yo soy muy partidario de eso, ¿no? Está en agenda de la siguiente sesión del día de mañana discutir o aprobar la reactivación del órgano consultivo, ¿no? Si bien podemos dar apertura, tener reuniones, incluso invitarlas a las sesiones a los participantes, a los interesados, pero queremos que esto además funcione de acuerdo a la norma, ¿no?, de manera formal. Y entonces ya se había en un momento constituido este órgano, lo que vamos a hacer es reactivar y de pronto acompañar con un reglamento interno para establecer las reglas de participación, ¿no?, y coordinación con el Consejo, ¿no? Un tercer aspecto en este tema tiene que ver con acceso a la información del sistema, ¿no? También hemos fijado como punto de agenda de la sesión del día de mañana discutir el tema de la transparencia, ¿no?, o el hecho de compartir la información del sistema. Por comunicación con COFIDE, entiendo que también en las reuniones que han tenido, por ejemplo, con la Cámara, se ha coordinado que se pida qué tipo de informaciones requieren, ¿no?, obviamente para tomar decisiones, y en base a eso decir cuáles se pueden compartir y cuáles no. Básicamente en el Consejo ciertamente discutiremos eso, es decir, qué información es útil para el mercado, para los participantes, ¿no?, y qué se puede compartir, ¿no? Me adelantaron que toda la información del mercado puede estar a disposición plena, ¿no? Entonces habría que ver si otro tipo de informaciones, ¿no?, financieras, las decisiones del Consejo, etcétera, también pueden tener el mismo nivel de utilidad para las partes o puede ser compartida. Entonces eso es lo que vamos a discutir el día de mañana, ¿no?, con los miembros del Consejo. Un tercer punto pendiente o
o a tratar es el tema de mayor control del GLP y otros combustibles, ¿no? Porque hay una suerte de competencia desleal en el mercado, ¿no? Frente a un combustible, ¿no? Muy controlado, muy fiscalizado, aparecen otros combustibles con menor control, por tanto menor costo para entrar y operar en el mercado, y por tanto no hay una igualdad de trato. Y esto yo también he visto que ya se viene trabajando, en particular el MTC viene ideando un marco normativo, ¿no? Para fortalecer el control del GLP, de pronto un esquema parecido al GNB, ¿no? O de pronto un solo supervisor para este tipo de combustible también, ¿no? Pero lo importante es que está en agenda. Es un tema que con los demás sectores y en las ocasiones que tengamos con los demás interesados tenemos que discutir y conversar, ¿no? También consideramos que en base un poco a lo que va pasando en la realidad, y el MINEM puede dar más datos de esto, ¿no? También se va pensando ya en esquemas de ampliar la supervisión no solamente al GNB, sino al GNL, ¿no? Porque está empezando también ya a tener demanda y por tanto la ventaja para eso es que ya tenemos una experiencia, una plataforma, un sistema, y en términos de costos, ¿no? y efectividad sería muy útil ampliar a otro tipo de combustible, incluso al GLP. Pero bueno, esos son temas, como le digo, no estoy hablando de temas acordados, se va a hacer, pero están en agenda y les comento lo que se viene un poco haciendo a nivel de los sectores, ¿no? Otro aspecto que creo para la agenda para adelante tiene que ver con el tema de la seguridad y los reglamentos técnicos, ¿no? Sin duda, una motivación importante para que haya el Consejo es que sea un mercado seguro, ¿no? Para todos los interesados, para los consumidores en general en el mercado. Y eso tiene que ver también con la aprobación de reglamentos técnicos que justamente buscan la seguridad de determinados productos, ¿no? Solo aquí me permito mencionar dos reglamentos técnicos que están ya en la última etapa de aprobación. Sabemos que los reglamentos técnicos no son como aprobar una simple norma reglamentaria o un decreto supremo, estos tienen sus pasos, pero ya está en la última etapa, ¿no? Ya se encuentra en el área de asesoría jurídica del Ministerio de la Producción, y si pasa ya al despacho ministerial podría estar. Está pensado para que se apruebe en este año el reglamento técnico para componentes del sistema de combustible de vehículos que funcionan con gas natural, y el reglamento técnico sobre cilindros de alta presión, ¿no? Eso se publicó, se discutió, entonces esto ya está en la etapa final de salir. Y así iremos viendo en términos de seguridad también otras normas técnicas, ¿no? Ya para terminar, debo mencionar también otro tema vinculado al control de irregularidades por parte de algunos participantes, ¿no? Así como hay muchos participantes, stakeholders privados en esto, también el Estado está estructurado de tal manera que hay varios sectores y varias entidades que deben contribuir a una mejor supervisión y control, ¿no? Sin ser directamente parte del sistema o integrantes del Consejo, pero por sus funciones tenemos que sumar sinergias para hacer un control adecuado, ¿no? Y sé que en estos 10 años se vienen encontrando algunas irregularidades, omisiones, donde ya no es competencia del Consejo o de los sectores que integran el Consejo, sino tiene que ver con Sutran, tiene que ver con Sinermin, ¿no? Un poco para afinar los actos de fiscalización, de pronto capacitar a su personal para identificar las infracciones y de pronto trabajar normas sectoriales que les permitan ejercer sus facultades sancionadoras. De manera que ese es un tema también que ya por un tema de amplitud de la agenda no lo hemos incorporado en esta sesión, pero yo puedo asegurar que en la siguiente sesión estaríamos invitando a estas dos entidades en esa línea, ¿no? Otro aspecto que venimos escuchando y leyendo es el tema de la homologación de precios de combustibles, ¿no?
Ciertamente los grifos, por disposición legal y por normas de protección al consumidor, tienen que informar el precio de sus productos, pero en realidad las equivalencias, ¿no? Es decir, no son equivalentes en realidad, son precios que se miden por diferentes tipos de unidades, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que analizar y pensar es el sinceramiento un poco del precio, ¿no? De tal forma que se note que el GNV sigue siendo el combustible, digamos, más atractivo, ¿no? Haciendo una comparación con una unidad, ¿no? Unidad de medida común, por decirlo así, va a ser mucho más notorio todavía que el GNV es un combustible más barato y por tanto ayuda a quienes estamos participando en este tema, en este mercado, ¿no? No solo eso, sino en términos también de información relevante para los consumidores, porque no solamente son los taxistas o los transportistas de transporte de carga urbano que usan el GNV, también cualquiera de nosotros como consumidores finales, y ciertamente hay un mandato legal también de que la información relevante debe ser puesta, ¿no? De manera real, de manera que aquí incluso estaríamos tratando el tema también de pronto con Indecopi, ¿no? Finalmente, considero que justamente estando ya a los 10 años, ¿no? Del sistema de carga de gas natural, creo importante trabajar un tema de planeamiento estratégico para los próximos 5 y 10 años, ¿no? Como sabemos, el planeamiento estratégico es una herramienta que ayuda mucho a las empresas privadas, a las entidades públicas, ¿no? Porque ya van marcando el derrotero, los lineamientos de lo que van a hacer, o qué quieren llegar, a dónde quieren llegar o qué quieren ser de acá a un tiempo. Esto para evitar que el Consejo esté actuando en función a coyunturas o al parecer, ¿no? De los funcionarios que lo integran o la presiden. Creo que es importante en este momento, después de los 10 años y la situación actual, trabajar un planeamiento estratégico a mediano y largo plazo, ¿no? Esto supondrá ciertamente, en principio, un trabajo, un planeamiento del Consejo con sus 3 sectores o sus 3 ministerios, pero nosotros no sabemos, digamos, todo lo que pasa en el mercado. Nosotros podemos saber una parte, y por eso creo que esto tiene que ser participativo, ¿no? Con el administrador y demás participantes, ¿no? Como normalmente se trabajan los planeamientos estratégicos, ¿no? Lo cual supondrá ciertamente fijar objetivos estratégicos en estos periodos, ¿no? Establecer planes y proyectos a nivel de consejo o planes a cargo directamente de los sectores, ¿no? Dependiendo de los temas, ¿no? Y obviamente establecer metas e indicadores medibles, ¿no? A mediano y largo plazo. Tampoco va a ser una mera aspiración o declaración lírica, sino hay que hacer un seguimiento, ¿no? Periódicamente para de aquí a 10 años, Dios mediante, estemos analizando, ¿no? Ya no los resultados de lo que ha venido dándose, ¿no? De acuerdo a lo planificado cada día, cada año, sino a lo que hayamos querido que pase, ¿no? Lo que queremos con un planeamiento estratégico es queremos lograr algo, queremos que pase algo de la forma que nosotros queremos, o evitemos que no pase, ¿no? Lo que podría pasar en 5 o 10 años, ¿no? De manera que estos temas, en tanto tenga yo la presidencia, los iré poniendo poco a poco en las agendas de las sesiones de consejo, ¿no? Y iré un poco participando a todos los participantes de este mercado, ¿no? Porque ciertamente creo que con los resultados dados hasta este periodo y además al tener un producto nacional en nuestras manos y una energía combustible limpio, creo que debemos seguir apostando y fortaleciendo, ¿no? La mayor conversión y uso del gas natural vehicular, ¿no? Eso es todo de mi parte, muchas gracias.